Y ese fue mi caso. Y cuando me di cuenta era esta herida sumada con la herida del rechazo, era una bomba. O sea, era una bomba emocionalmente y al final terminé teniendo una competencia que lo único que hizo fue agotarme a mí. Bienvenidos a este tercer episodio de Virtuosa en Voz Alta. Quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, el protagonista, el importante, y también a las pastoras Catalina y a la pastora Silvia que me acompañan hoy. Vamos a seguir tocando el tema de sanando las heridas emocionales, de sanar esa niña herida, pero vamos a hablar hoy de dos, de la humillación y de la injusticia. Sé que no es fácil recordar heridas de tu niñez, sé que no es fácil recordar heridas tal vez de tu adolescencia, porque esto lo estamos replicando en nuestra adultez y es necesario sanar esa niña herida para que llegue una mujer adulta, para que llegue una mujer que tiene una mentalidad diferente, un contexto diferente, una palabra diferente, que se puede amar, que se puede levantar. Eso es lo que hoy Dios quiere hablarte a ti. Y por eso estoy aquí con las pastoras. Pastora Silvi, gracias por acompañarme en este tercer episodio. Gracias a la pastora Cata. No sé cómo se sienten, quiero que me digan. Pastora Cata. Pastora, contentas, muy contentas de estar aquí, de ver todo lo que Dios está haciendo a través de este podcast y sabemos que este episodio igualmente será de bendición para muchas mujeres y también para muchas familias. Así es, pastora, estamos felices de poder compartir este nuevo episodio y sabemos que hay muchas mujeres que van a ser bendecidas, que van a ser sanadas, que hay muchas mujeres que van a sanar su niña interior, así que gracias a Dios que nos permite este espacio. Así es. Y a veces no es fácil, ¿no? Nos pasan cosas, horarios, surgen X o Y, pero uno dice, Señor, esto lo hacemos por ti. Y a veces nos sentamos aquí con muchas preguntas, con muchas cosas que queremos hablar. Sé el tiempo, ¿cierto?, que Dios nos da, pero lo que más queremos es que las mujeres que nos escuchan se vean reflejadas, no para juzgar, no para traer cosas de su pasado, sino para recordar y sanar. Y como hablábamos antes de este capítulo y decía la pastora Silvia, dejar ir a esa niña herida y que llegue una mujer adulta, una mujer madura, una mujer confiada en Dios, una mujer donde sabe que a quien tiene que aferrarse, a quien tiene que colocar en primer lugar, pues se llama Dios. Y seguimos hablando de este tema que me parece tan importante en nuestra vida para sanar, de este tema tan bonito, porque también me parece algo tan lindo de recordar y decir, wow, sí, yo tengo esa herida de, antes estábamos hablando del abandono, del rechazo, ahorita vamos a hablar de la humillación y de la injusticia. Y a veces recordamos cosas y uno dice, yo tuve esa herida. Y a veces como que quedan cositas, ¿no? Que uno dice, ay, ya sané. No, pero a veces hay ciertas cositas que quedan y uno dice, Señor, ayúdame porque tengo que seguir sanando. Y vamos a la herida de la humillación. ¿Qué significa esta herida de la humillación? Esta herida es una persona que pone a otros por encima de ellas. ¿Sí? Siempre lo más importante es resolverle a todo el mundo, pero se olvida de esa mujer que también tiene necesidades. ¿Cómo pone una máscara? Con el masoquismo. Porque es una mujer que depende mucho. Como la Mujer Maravilla. Le soluciona a todos los demás, pero me olvido de mis necesidades. Me olvido que yo también tengo sueños. Me olvido que tengo metas. Me olvido que también necesito estar bien hasta en mi salud. Dormir bien, comer bien, porque si quiero que mi familia esté bien o los roles que tengo en mi trabajo, en mi negocio, en la iglesia, como esposa, como mamá, hasta físicamente en mi salud debo estar bien. Así es. Entonces, quiero hablar sobre esa herida de humillación y yo quiero preguntarte a ti, pastora Cata,
No sé si tengas algún caso o has visto algo cercano que nos puedas dar un ejemplo para que las mujeres puedan entender cómo se refleja esta herida en la adultez. Sí, pastora, se me vienen 2 casos específicos a la mente. El primero es una niña justamente que cuando tenía la edad aproximadamente de 4 años recibió comentarios acerca de su contextura física. Entonces todas son delgadas, usted de pronto usamos palabras como rellenita, gordita, usted no es igual a las otras niñas, además que se crea un estándar, ¿no? Y entre los niños se crea un estándar al final que se ve reflejada también en la vida adulta. Claro. Esa niña creció y eso lo reflejó en sus relaciones. Entonces todas sus relaciones son relaciones tóxicas, son relaciones donde se permite el maltrato no solamente físico, sino también psicológico, donde tolera cosas que van por encima y atentan incluso contra su propia persona, su propia autoestima, su propio valor, porque al final también eso distorsiona cómo nos vemos, el valor que tenemos también entre los demás por esa necesidad de poner a otros por encima. Y tengo otro caso que se me viene a la mente y es una persona que desde que empezó a trabajar y justamente como reflejo de esta herida, lo que hace es conseguir trabajos donde trabaja 20 horas diarias, donde no come, no duerme, por tanto pues no tiene un descanso, no tiene una recuperación y donde además permite que también haya abusos laborales, que eso es más común de lo que uno pensaría, donde tiene jefes que pasan por encima de ella y no les importa en lo más mínimo sus necesidades como persona que tú mencionabas también ahora, y sobre todo ya volvió normal esa situación de abuso. Entonces al final, ¿qué es lo que está latente ahí también? Esa herida de la humillación. Eso viene de un contexto familiar difícil, donde tuvo el rechazo de su padre, pero además se une con esta herida de la humillación, donde habían palabras que escuchaba desde niña que le hicieron creer que ella no importaba, que tenía que poner todo por encima. Entonces al final, ¿qué se creó? Una idea de lo que es exitoso aparentemente, pero a costa de ella misma, a costa de su salud, a costa de su bienestar y a costa de sus relaciones familiares y personales también. Y mira que lo que tú hablas y dices, podemos verlo hoy en la actualidad como el bullying. Total. Resulta que hay niños que empiezan a sufrir bullying desde muy pequeños. Uno a veces piensa que es solo en la adolescencia. Pero los casos ahora aumentan más y niños, mira, desde los 6, aún te puedo decir desde los 5, los niños que están en jardín, prejardín, 7, 8, 9 años, comienzan a tener ese ambiente, ¿sí?, de bullying. Entonces critican su parte física, como tú decías, lo que le pasó a esta niña en su primer caso, porque de pronto era un poco más gorda, porque de pronto no tenía el cabello de cierto color, ¿sí?, rasgos físicos. O también pasa cuando de pronto no tienes, por ejemplo, todos los materiales. Tus papás no te pudieron comprar los colores de tal marca o no tenías todos los materiales y sentiste que otros niños te humillaron y te dijeron, es que como usted no tiene papá, que como usted no tiene mamá, ¿sí? Entonces son casos en los que se empieza a generar ese bullying. Y las mujeres o los hombres, porque esto no es solo la niña herida, esto también va dirigido a los hombres, crecen con esa herida de la humillación. De ese masoquismo que tengo que hacer todo por los demás, me olvido de mí, pero a todos les arreglo la vida. Pienso en todo el mundo, pero yo no importo. Entonces me etiqueto, o sea, me pusieron una etiqueta de humillación y no importa que me humillen, no importa que me traten mal, que me abusen, no importa que me abusen, no importa las palabras hasta psicológicas, porque hay maltrato físico y psicológico. Eso no es solo palabras, no, también hay físico. Entonces es esa clase de cosas que surgen y yo creo que de pronto hay casos, de pronto hay mujeres que nos están viendo que les pasó cuando niñas, cierto, que su parte física o no tenían los recursos, o también esas mujeres pueden que sus hijos estén viviendo ese bullying en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotras, si fuimos una niña herida, no podemos repetir ese patrón. Tenemos que cortar eso en nuestros hijos y en nuestra generación, y no podemos permitir que eso siga de generación en generación, sino reconocerlo y sanarlo. Sí, así es, pastora, y creo que para pues las que hoy las mujeres que hoy nos están escuchando, cuando dicen, oiga, tal vez yo me identifico con esto y la verdad a mí no me importa ponerme de primeras, no soy una prioridad, dejo que todos pasen por encima mío, a veces tengo como actitudes masoquistas, podrían revisar su niñez
y mirar si tal vez lo que pasó es que sus papás se avergonzaban. Ay, pero ¿tú por qué actúas así? La criticaban constantemente, frecuentemente le hacían malos comentarios de ellas o comentarios muy negativos, los hacían sentir avergonzados, porque mira que a veces los papás piensan que es algo que ya pasó, pero cuando hace sentir a un niño avergonzado, eso le queda en su corazón. O un error muy frecuente que los papás cometemos, de hecho, y es contarle los temas privados de los niños a los otros papás o a la otra gente. Pero cuando ellos escuchan, ellos se sienten avergonzados porque tú estás revelando su intimidad, y tal vez en el momento para los adultos pues parecerá chistoso, se podrán reír, pero eso marca el corazón de los niños, y es como tú como papá revelas la intimidad de tu hijo con otro adulto, con otra persona, lo haces sentir avergonzado. Entonces ese niño carga con la vergüenza o con los malos comentarios, las malas cosas que se dijo sobre él, y siempre va a sentir que él no es suficiente y va a cargar con ese menosprecio en su corazón. Entonces, si cuando tú analizas o estudias de pronto y le dices, bueno, Señor, yo entiendo que debe haber una causa por la cual yo constantemente tengo actitudes masoquistas, y vas a ver, y sí, es que me humillaron cuando pequeña, me avergonzaron en público, contaron mis temas privados, me etiquetaron en temas pues que ustedes ya han hablado, me criticaban en público, que también pasa. También. Pues esa es una señal de, oiga, esto es necesario sanarlo. Así es. Y en especial siento que uno de niño, el lugar donde más vulnerable es en su casa. Sí. Y ahí, por eso creo que todos, no creo que haya diferencias, todos necesitamos en algún momento sanar nuestra relación con nuestros papás, porque es nuestro lugar más íntimo, más cercano, y donde más pudieron vulnerar pues cualquier emoción o sentimiento, como lo que hablábamos. Y el primer paso para sanar es perdonar a tus padres, porque eso es lo que se debe hacer, ese es el primer paso. Y lo otro también es con qué vamos a reemplazar esa herida, o sea, al final, porque esa herida se va alimentando también con los años. Claro. Entonces, de pronto en tu niñez pasó algo así, pero después pasó en una relación, como les contaba ahora, te siguieron alimentando al final la herida. Entonces, el punto es entender, bueno, pero ¿con qué reemplazo esas palabras que escuché, esas etiquetas que hablábamos ahora que nos ponían? ¿Con qué lo reemplazo? Y al final es con la verdad de Cristo, con la verdad de la palabra, con lo que tú verdaderamente eres en Dios. Porque al final, ¿qué implica eso? Rendir eso que escuché. En el caso que les contaba, ella se creyó en lo profundo de su corazón que ella no merecía, que ella tenía que poner por encima a otras personas. Incluso tengo presentes cosas que hasta le robaron. Justamente por eso, porque se negaba tanto a ella misma por otros que le robaban, la maltrataban, pero fue porque ella se creyó como una verdad eso que escuchó tanto tiempo. Y eso puede estar pasando con alguna de las mujeres que nos están viendo, que lo escuchaste tantos años y lo sigues escuchando en tu vida adulta, que crees que esa es la realidad, pero esa no es la realidad. La realidad es lo que Cristo dice de ti, lo que la palabra dice que tú eres. Así es, y yo creo que sé que más adelante lo vamos a hablar más a profundidad, pero si las mujeres que hoy nos están escuchando dicen, oiga, yo necesito sanar esta herida de mi infancia, como que algunas cosas importantes en esta sanación es identificar. Que uno lo primero que necesita hacer es identificar esa bandera roja y decir, oiga, sí, yo tengo comportamientos masoquistas, pongo a todo el mundo de primeras, no me doy valor, no me doy importancia. Poner límites. Sí, entonces lo identifico. Lo primero que necesito hacer es identificar esas señales que me dicen necesito sanar. Después, aceptarlo y reconocerlo, porque aceptar que uno tiene una herida es difícil, no porque es uno quiere guardar una imagen o prefiere no recordar, no aceptar. Porque ir al pasado y decir, oiga, sí, esto me pasó, es duro. Claro. Pero es necesario ser vulnerable delante del Espíritu Santo. Porque si tú no expones tu corazón y le dices, Señor, yo necesito sanar esto, pues nunca te vas a exponer a que Dios te lo sane. Vas a seguir con esa herida ya guardada y nunca le vas a permitir a Dios que lo procese. Lo tercero, perdonar, pastor. Perdonar. Lo que decías. Y aquí es vital que no es
ve y recuerda tu infancia para traer dolor, sino para entender que esa situación que pasó en específico necesito perdonarlo. Entonces, no sé, si fue la niña que los papás se reían y se burlaban de ella y la avergonzaban, pues va a tener que en oración, escribiendo, que bueno, sé que más adelante lo vamos a decir, soltar cada una de esas cosas que le pasaron en su infancia y perdonar. Y lo último que va muy conectado con lo que decía la pastora Cata es, ok, entonces yo lo identifico, yo lo acepto, lo reconozco, lo perdono, pero ahora necesito hacer algo más y es empezar a reconocerme desde quién soy en Dios. Porque cuando pequeña ya me pusieron etiquetas. Entonces, ay, no, tú eres la gordita, la pobrecita, la que no tiene, cualquier etiqueta que te pusieron. Ahora que yo sano mi corazón, tengo que cambiar mi forma de pensar, mi conducta y empezar a decir, ok, yo me desligo de esas etiquetas y pongo las de Dios. Y quisiera compartirles lo que dice Primera de Pedro 2:9, que dice, para todas las mujeres que dicen, bueno, y ahora yo, ¿cómo me voy a identificar? Pues eres linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios y naciste para anunciar el evangelio. Y eso es lo importante, porque claro, uno viene de una manera de pensar y de vivir de muchos años y quitarse eso, pues no es simplemente perdono y ya, sino que ahora tengo que tomar lo que Dios dice de mí para recuperar mi identidad. Y ser intencional en eso, porque al final puede que muchas de las cosas que escuchaste, puede que las sigas escuchando. Claro. Puede que sigan siendo tus padres los que tienen esas conductas o esa etiqueta que te ponen. El punto cuál es, que en tu mente esté tan afianzada la verdad de Dios que nada te va a mover de tu identidad en Dios. Y ahora que la pastora Silvia hablaba, pensaba, Dios nos ha llamado a ser mujeres virtuosas. Y al final, ¿qué es virtuoso? También saber el valor que yo necesito. Y en el rol que tú estás desempeñando, mujer, tú eres importante como tú. Como mamá, como esposa, como trabajadora, como empresaria, como líder. En el rol que tú estás desempeñando es importante quién eres tú y el tiempo que tengas también para ti. Claro. Porque a veces pensamos tanto en otros que no tomamos el tiempo de nosotros renovar fuerzas, por ejemplo. Así es. El cuidarte a ti misma, mujer. Eso es importante. Es importante. Tus hijos son importantes, pero que tengas tiempo para ti. Hay cosas que a uno como mujer como que le levantan el ánimo, ¿no? Y le ayudan a uno en su misma autoestima. Y al final eso es bueno también. Eso es parte del deseo de Dios para ti, que tú disfrutes los roles que tienes, pero tú también eres mujer. Tú también eres el nombre que tengas. Tú también, yo soy Catalina, tú eres Silvia y la pastora Andrea. Cada una de nosotros tiene un rol como mujer independientemente de nuestros otros roles. Y a veces el tema es ponemos tanto a todo el mundo por encima que nos perdemos a nosotras mismas, que no sabemos ya con el paso de los años quiénes somos y a mí qué era lo que me gustaba, qué era lo que disfrutaba, y eso es un poco también lo que Dios quiere venir a sanar. Por eso es importante el perdonarme a mí misma, perdonar a otros, pero lo segundo es amar primero a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí, porque amando a Dios sobre todas las cosas y amándome, ahí sí yo puedo ayudar a los demás y amar a los demás como Dios quiere que lo haga. Así es. Y ya pasando sobre esta herida de la humillación, miramos ahora la herida de la injusticia. La herida de la injusticia miraba, y volvemos a la niñez, de esos niños que tuvieron padres tan estrictos, padres tan autoritarios, de que le decían al niño, tú tienes que ser el mejor, tienes que sacar 10 en todo, tú no puedes perder ni una sola materia, tienes que comportarte bien, tus calificaciones tienen que ser A, B, C, D, ¿sí? Y como que el niño hace y hace, pero siente que no es suficiente. Así es. Porque sus papás es, sí, bien, pero te faltó esto. Sí, bien, me parece, pero tienes que hacer mucho más. Sí, tienes que ser mejor. Como un reconocimiento a todo su esfuerzo. Sí, no de bien, lo lograste, hijo, estoy orgulloso de ti, lo hiciste bien, la próxima vez lo vas a hacer mucho mejor. Eso suena diferente. Ok, sí, lo hiciste bien, pero te faltó. Tenías que haber estudiado más, tenías que sacrificarte más. No. Y a veces eso pasa con nosotros los papás. A veces eso pasa mucho con los padres y por eso llega o surge o nace esa herida de la injusticia.
Y el niño o la niña crece sintiéndose que nunca nada es suficiente, que sus metas, que sus logros, que todo lo que hacen nunca es suficiente. Entonces, quería preguntarte, Pastora Silvia, no sé si tengas un caso cercano o me puedas dar un ejemplo de cómo esta herida de la injusticia llega a tocar a un niño o una niña y aparte no solo eso, sino que se meten en una máscara tan rígida que volvemos y hablamos de patrones, ¿no? Entonces va de generación en generación. Así como mi papá fue tan rígido, tan autoritario, yo soy igual con mis hijos y los hijos de mis hijos. Y eso hay que cortarlo. Por eso es tan importante que las mujeres que nos estén escuchando mira lo que hace una herida de la injusticia. Yo puedo ser muy buena alumna, tener las mejores calificaciones, pero eso no quiere decir que mi hijo vaya a hacer lo mismo, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Sí, así es, pastora. Creo que es una herida que me toca de cerca a mí. Porque esta herida lo que hace es sentir a una persona es que nunca es suficiente nada. O constantemente le van a estar comparando y le van a estar diciendo, mire lo que su hermana hace. Y entonces como tú no actúas o tú no tienes la habilidad que tu hermana o que tu hermano tiene, entonces tú vas a sentir que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Entonces siempre vas a tener esa necesidad de autoexigirte al máximo. Sí. Porque no quieres fallar. No quieres, sientes que todo tiene que ser perfecto. Así es. Entonces creces sintiendo que nada de lo que haces es suficiente. Por eso es la herida de la injusticia, porque tú sientes al final que es algo injusto. Oiga, pero yo la di toda y de repente no me gané el primer puesto en el colegio. Pero bueno, o sea, yo siento que me esforcé, que di lo mejor. Pero para un papá autoritario ya no hizo lo suficiente. Entonces, claro, el niño va a quedar con su herida de papá. No sabes las noches que me trasnoché, di todo, estudié para el examen y de repente no se le dio el número 1, pero ya él creció sintiendo que no es suficiente. O cuando constantemente lo están comparando con las otras personas, mire lo que esta persona hace, mire lo que dice. O cuando el papá es totalmente autoritario y no deja ser a los niños, porque es que algo que los papás necesitamos comprender al final es que no todos los niños son iguales, que todos tienen habilidades distintas, incluso una personalidad que van a nacer con cosas, pero se les va a formar. Entonces no puedo exigirle a mi hijo que actúe y que tiene que ser de una manera, ¿no? Porque, ¿sabes? Si Dios nos hizo, también debemos permitir a nuestros hijos ser. Pero cuando no nos permiten ser, y no digo dejar ser en las libertades del mundo ni nada de eso, sino en la libertad de Dios, en desarrollar tu personalidad, en desarrollar lo que eres. En que te puedes equivocar y vuelves y te levantas. Sí, sabes que a mí algo que me marcó mucho en mi vida, ahora que lo recuerdo, es que yo crecí pensando que todo tenía que ser perfecto porque todos pensaban que era la niña buena, entonces la que nunca se equivocaba. Y algún día cuando me equivoqué, se me cayó el mundo encima porque es como se te acabó todo porque fallaste. Y yo recuerdo que mi pastor en el momento me dijo, es que no eres infalible. Y eso me cambió la vida y yo creo que me sanó. Claro. Porque hasta ese momento yo pensaba que todo tenía que ser perfecto y que como para todo eso era la niña buena, pues nunca te podías equivocar. Claro. Y el día que me equivoqué es muy difícil cuando tú no estás acostumbrada a eso, pues aceptar que te equivocaste, que tuviste un error. Pero cuando mi pastor me dijo, sí, es que no eres infalible, tranquila, que aquí está el amor y la misericordia de Dios. ¡Wow! Claro. Eso es tremendamente sanador, que alguien te diga, te puedes equivocar. Sí, así es. Y el mundo sigue. Claro. Porque pues el amor y la misericordia de Dios van a estar ahí. Sí, así es. Y hay otro rasgo de esta herida y es el tema de la competencia. Y a veces eso que ustedes hablaban de los padres puede generar competencias entre hermanos. Entre hermanos. Entonces somos dos personas distintas, tenemos distintas habilidades, pero estamos compitiendo todo el tiempo. Y al final es compitiendo ¿para qué? Porque es que no hay ahí un premio, digamos, o un beneficio. Y lo otro también es, yo creo que un escudo de esta herida es el criticar a otros. Sí. Es más fácil poner tu mirada en lo que el otro aparentemente está haciendo mal, en lo que le falta a la otra persona, que de verdad afrontar tengo esa sensación de injusticia todo el tiempo. Y lo otro que puede pasar también en esta herida es tomar una posición de víctima.
Sí. Entonces la vida es muy injusta conmigo, mis padres son muy injustos conmigo, la situación en general ha sido muy injusta conmigo, pero al final cuando te victimizas tú no puedes ver la plenitud de Dios. Así es. Cuando te victimizas tú no puedes ver ni siquiera la plenitud de lo que Dios te ha dado a ti. Y al final la posición de víctima, ¿qué hace? Nos minimiza ante las situaciones. Entonces te deja completamente minimizado ante la situación, que tú no puedes reaccionar de la manera adecuada. Y al final eso se traduce en ¿qué? En una frialdad emocional. Sí. Entonces, como estoy en esa posición de víctima, entonces no conecto emocionalmente con nadie, porque siempre tengo esa sensación de fueron injustos, no recibí lo que quería o no hay una razón para que fueran injustos conmigo. Y al final a mí me pasó un poco eso también, porque las heridas se unen también, ¿no? Entonces uno puede tener varias heridas que se unan, exacto, que se combinan. Y ese fue mi caso. Y cuando me di cuenta era esta herida sumada con la herida del rechazo, era una bomba. O sea, era una bomba emocionalmente y al final terminé teniendo una competencia que lo único que hizo fue agotarme a mí, honestamente. Sí. Que lo único que hizo fue dejarme a mí drenada emocionalmente por esa necesidad de competir. Sí. Y por esa necesidad de yo puedo, yo aquí no voy a fallar, yo soy la que lo puedo resolver, yo puedo sola, yo soy, todo me sale perfecto. Que cuando lo que tú decías, Pastora Silvi, cuando no fue así, me di un totazo. Claro. Y al final es entender que Dios no te hizo para competir. Dios te hizo para desarrollar lo que tú tienes. Y eso puede implicar que tú te complementes con el que está al lado. Claro. Eso puede implicar que lo que para ti es una debilidad, la fortaleza del que está al lado y viceversa. Porque al final la competencia te desgasta. Te deja completamente desgastado. Y hay algo ahí, y es que no disfrutas lo que haces ni lo que tienes. Y yo creo que a mí un tiempo me pasó porque yo digo que yo era muy cuadriculada. O sea, siempre quise ser muy perfeccionista. Todo tenía que ser a mi manera, a mi modo. Si no lo hacían como yo, entonces todo estaba mal. Si tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo de la otra. Hasta que uno reconoce y dice, wow, yo tengo esa herida, tengo que sanarla, pero sanando diciendo, ven, o diciéndole a alguien, es que yo no soy perfecta, yo me puedo equivocar. No le puedo resolver la vida a todo el mundo, porque es que uno quiere resolverle a todo el mundo, tener a todo el mundo bien, pero resulta que no es así. Y que uno no puede ser cuadriculado, uno necesita ser más flexible. Y con Dios más. Y con Dios más. Sí, entonces me decían, ven, pero no seas tan complicada, no seas tan cuadriculada. Y uno, no, es que toca así, es que la perfección, y es que de esta manera. Cuando tú te das cuenta y dices, no, las cosas no son así. ¿Por qué? Porque cuando eres así, no disfrutas lo que tienes. No vives el presente, no vives el hoy. Y a veces, ¿sabes algo? Eso a veces te arrebata tu alegría. Total. Te arrebata el gozo, te arrebata tu sonrisa, te arrebata tu gracia, tu favor, tu luz, tu semblante. Y yo creo que hay muchas mujeres que nos están viendo en este momento y se sienten identificadas, y que si quieres escribirnos ahí, si quieres que estemos orando, si quieres contarnos su testimonio, de verdad para nosotros es muy importante que lo hagas. Y sé que se han sentido identificadas con lo que hemos estado hablando, porque casi todas las mujeres nos creemos perfeccionistas, nos creemos que podemos hacerlo todo, que no necesitamos la ayuda ni siquiera ni de Dios. Pero cuando Dios viene y te dice, no, estás equivocada, es cuando Dios te dice, claro, mira esta herida, yo porque no disfruta tu presente, ama tu presente. Yo me encargo del futuro, tu pasado quedó atrás. Así. Pero disfruta lo que tienes hoy, disfruta tu familia, disfruta tu negocio, tu empleo, disfruta que si estás en la casa, disfrútate a tus hijos, disfruta cocinar, disfruta tener la casa linda para tu familia. Si tienes un negocio, disfrútate tu negocio, el don que Dios te ha dado, el ministerio, ser mamá, ser esposa. Y no todo es a la perfección, no todo es cuadriculado, no todo es como yo quiero. Sabes, pastora, que solo para terminar, y que ojalá las mujeres que se sientan identificadas con esta herida, algo que Dios me regaló fue 2 Crónicas 20, cuando Josafat tiene que ir a pelear y Dios le dice algo, y Dios le dice, yo les voy a dar la victoria al pueblo de Israel, pero les dice, ustedes se van a parar en el campo de la batalla, se van a quedar quietos y van a ver cómo yo les doy la victoria.
Y algo que Dios me enseñó y que me sanó mucho en esta herida es aprender a soltar el control. Porque una persona que tiene esta herida, como quiere que todo le salga perfecto, quiere tener el control de todo. Claro. Y cuando tú quieres tener el control de todo, pues te vas a estrellar, porque en Dios no es así. Y algo que Dios me regaló con esta palabra, que si las mujeres que nos están escuchando, ojalá lo escuchen, es tremendo, y es como Dios te dice: suelta el control. Sí, tú quieres hacerlo todo perfecto, tú sientes que no te vas a equivocar, y hay momentos donde Dios te dice: ya, suelta el control, la batalla la voy a ganar. Así es. Yo. Así es. Y literal, es muy loco. Imagínate ir a pelear una batalla, pararte con todo tu ejército y que Dios te diga: quédate quieto. Pero ese es nuestro Dios, el que te dice: suelta. Para que yo salga. Y lo que tú dices, Pastora Silvia, es: suelta el control, pero también nos lleva a una obediencia. Y a veces en esa parte no es fácil obedecer, pero es necesario obedecerle a Dios. Señor, tú llevas el timón de mi carro, tú eres el conductor de mi vida, tú eres el que mete los cambios, no yo. Ni siquiera le digo a Dios: Señor, quiero ir a 20, quiero ir a 30. No, Señor, a la velocidad que tú me quieras llevar. A esa velocidad también voy a sanar, pero sobre todo voy a obedecer. Y parte de eso también es saber que Dios es tu justicia, que Dios es el que pelea por ti. Quiero compartir Lucas 18:7, que dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Entonces al final a veces queremos interponer nuestra propia justicia como consecuencia de esta herida también. Sí. Entonces, Señor, dale lo que se merece al que fue injusto conmigo, al que me pudo. Al final no se trata de eso. Dios mismo va a pelear por nosotros. Y parte de eso es, en ese soltar el control, es rendirle la situación a Dios, rendirle eso que me pasó. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué tuve que ser yo? No tengo ni idea. Pero al final se trata de rendirle eso a Dios para que Él pueda llegar a sanarme, porque a veces nos aferramos a la herida. Sí. Como es el día a día que conocemos, entonces nos aferramos a esa herida, pero la única forma es que lo rindamos delante de Dios. Amén. Y bueno, ya para finalizar, queremos darle las gracias a todas las mujeres que nos están viendo. Sé que el Señor ha hablado a sus vidas. Sé que cada cita bíblica, cada palabra, cada ejemplo, cada vivencia que ustedes han escuchado, se han visto reflejadas, pero yo quiero invitarte, como decía la pastora Silvia, a aceptar, a perdonar e ir más allá y entender que la única persona que me puede ayudar a sanar es Dios, que Él es quien te habla, que Él es quien te revela, que Él es quien te lleva a un paso más. Y como decía la pastora Cata, quien hace justicia es Dios, no en mis fuerzas, no con odios, con rencores, no, es el Señor quien sana, y no solo sana, sino que hace justicia, porque Él pelea nuestras batallas. Amén. Así que quiero darte las gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Escríbenos tus comentarios, tus peticiones, porque quieres que estemos orando, aún tus testimonios. Para nosotros es importante que nos cuentes esos testimonios, porque yo sé que Dios está sanando a través de este podcast. Así que te invito a que te conectes a nuestro próximo episodio, pero sin antes terminar con nuestra frase insignia. Exacto. Tu voz tiene poder y tu virtud tiene un propósito. Así que, mujer, no te olvides de esto. Tu virtud tiene un propósito. Tú eres una mujer de propósito, eres una mujer guerrera, eres una mujer que, a pesar de las heridas, se va a levantar con aquel que nunca ha perdido una batalla. Entonces, te bendigo, te bendecimos y gracias por conectarte con nosotros. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y escribas en los comentarios por qué quieres que estemos orando y qué temas podemos tratar en nuestros próximos episodios. Bendiciones.